Mi vida cambió cuando descubrí que el amor que creía tener era solo una mentira. Lo que parecía ser una simple traición se convirtió en algo mucho más grande. Esta es mi historia, y cómo aprendí a dejar ir lo que no me merecía. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Soy Valeria, tengo 29 años y, para ser honesta, si me hubieras preguntado hace un par de meses cómo estaba mi vida, te habría respondido con una sonrisa forzada, algo como, estoy genial, ya sabes, viviendo el sueño. Claro, a todo el mundo le gusta fingir que su vida es perfecta, excepto que no lo es, ni cerca. Vivo en un apartamento pequeño que ni siquiera un diseñador de interiores podría salvar. El vecindario, bueno, digamos que las vistas que tengo son principalmente a los latones de basura y a un perro que parece haber tomado personal que cada hoja que caiga del árbol sea una amenaza a su existencia. Y, claro, este escenario se completa con Eduardo. O al menos eso pensaba. Ahora, lo llamo mi ex, pero ese título todavía me parece un chiste mal contado. Eduardo y yo teníamos una relación de 2 años. 2 años de lo que creía era lo mejor de mi vida. Pero resulta que para él, nuestra relación era un lugar seguro, algo así como un plan B, para cuando las cosas no iban bien con sus otras opciones. Cuando no me estaba viendo, estaba con otra persona. Pero no me di cuenta, porque claro, las señales son invisibles cuando estás tan concentrada en la versión que tú misma te creaste de tu vida. Al principio todo era perfecto, o al menos eso me decía. Era el chico dulce, atento, que siempre sabía cómo hacerme sentir especial. Bueno, eso hasta que descubrí que no me veía como alguien especial, sino como un relleno, una figura estable que no hacía olas. Y ahí me derrumbé. Pero vayamos a cómo llegué a darme cuenta de la mentira. Todo comenzó cuando empecé a notar que algo no encajaba, que sus mensajes se volvían cada vez más cortos y que las llamadas no eran tan frecuentes. Unos meses antes, me llamaba 3 veces al día, pero ahora, parecía que no podía encontrar un minuto para preguntarme cómo estaba. Claro, porque estaba demasiado ocupado jugando a ser el chico ocupado. Y yo, como la estúpida que era, creía que tenía un trabajo importante. Todo eso fue antes de que me enfermara. Sí, la clásica historia de la mujer que se sacrifica mientras su pareja la abandona. Estaba en la cama, con fiebre alta. ¿Y qué hizo él? No me preguntó si necesitaba algo. Ni siquiera me llevó una sopa. Pero claro, estaba demasiado ocupado empacando para un viaje de trabajo. Sí, claro, ¿trabajo? Tal vez estaba viajando a la tierra de las mentiras. Yo, delirando por la fiebre, todavía me levanté para ayudarlo a empacar su maleta, porque claramente me había olvidado de que lo mío también era importante. Pasaron un par de días, y la fiebre no me dejaba pensar con claridad. Estaba tumbada en la cama, mirando el techo, cuando decidí que ya no podía seguir de esta forma. Así que me puse a navegar por Instagram, esa maravillosa red social que, en lugar de conectarte con tus amigos, termina mostrándote lo peor de la humanidad. Estaba viendo los stories de una amiga de la universidad, porque todos sabemos que uno se convierte en detective amateur cuando las cosas no marchan bien en su vida, y ahí estaba, Eduardo. Pero no estaba solo. Estaba con otra mujer, con una sonrisa que nunca había visto en su cara cuando estaba conmigo. Esa sonrisa que no era mía. El golpe fue tan fuerte que casi me caigo de la cama. La fiebre, el dolor de cabeza, la náusea, todo eso desapareció por un instante. De repente, me sentí como si una corriente de aire me hubiera arrastrado a un lugar oscuro y frío. La sangre me hirvió en las venas. ¿Cómo no lo había visto antes? Había sido tan obvia, tan ciega, tan estúpida. Claro, ¿quién no quiere creer que está viviendo en un cuento de hadas cuando todo lo que haces es cuidar a alguien que, al final, no te merece? Él estaba en una fiesta, riendo, disfrutando, abrazando a la otra mujer. Y mientras tanto, yo, aquí, en la cama, enferma y sola, creyendo que todo estaba bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? El mensaje que me quedó grabado en la cabeza. Él, File. Él me vio como un relleno. Una especie de objeto decorativo que no importa si está o no, porque simplemente cumple su función sin causar problemas. Claro, porque la otra, la real, la divertida, la emocionante, era la que realmente importaba. En ese momento, me sentí como una idiota. Y eso fue solo el principio. No puedo mentir, en ese momento quise hacer lo primero que me vino a la mente, llamar a Eduardo y gritarle hasta quedarme sin voz, insultarlo, acusarlo de todo lo que había hecho, y, si la fiebre me lo permitiera, darle una lección de lo que significa el respeto. Pero, claro, la realidad es que estaba en pijama, con cara de enferma y un dolor de cabeza que sentía como si alguien me hubiera golpeado con una roca. Así que, en lugar de lanzarme al teléfono como una furia descontrolada, me quedé mirando esa historia una y otra vez, como si quisiera encontrar alguna señal de que todo eso fuera una broma cruel. Como si algún día alguien me dijera, espera, esto es solo una película, no te preocupes. Pero no, la película era mi vida, y el villano era el que se había estado abrazando con una chica que ni siquiera conocía, mientras yo estaba aquí, literalmente derritiéndome de fiebre. Pasaron unas horas de tortura, y lo peor de todo fue que yo sabía que Eduardo estaba en casa, en su viaje de trabajo que claramente no incluía estar en casa. Así que, en un arranque de desesperación, me levanté de la cama y, a pesar de la fiebre, decidí que no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Le mandé un mensaje. No un mensaje cualquiera, sino uno con todo el sarcasmo y la rabia que había estado acumulando. Espero que tu trabajo esté yendo bien. ¿Sabías que acabo de ver tu historia en Instagram? Espero que te diviertas mucho con tu nueva amiga. Parece que están pasando un buen rato. No olvides llevarle flores, como a mí me traías cuando querías parecer el novio perfecto. Lo envié y me tiré de nuevo en la cama, esperando que todo esto fuera una especie de mal sueño. Pero no lo era. Y como me temía, me respondió, pero no con la disculpa que esperaba. No, me dijo que estaba trabajando y que no tenía tiempo para leer mensajes. Pero lo peor vino después.
Lo que pasa es que tú eres solo relleno. Valeria, te quedaste con la parte fácil, pero no eres la que me llena, ¿entiendes? ¿No? Eres la chica estable, la que siempre está ahí, pero es aburrida, no es con la que quiero hacer todo lo demás. La otra chica es con la que celebro, con la que me divierto, con la que me siento bien. Tú solo estás aquí porque nunca tengo que preocuparme de perderte. Y ni siquiera lo sabías, ¿verdad? Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Relleno. ¿Quién demonios se cree que tiene el derecho de llamarme así? ¿Un relleno? ¿La opción secundaria? Estaba tan furiosa que pensé que la fiebre podría subirme aún más, hasta el punto de que me desmayara por el enojo. Pero no lo hice. Me levanté con esa rabia helada, con una frialdad que no conocía en mí. Era como si una chispa se hubiera encendido en mi interior y de repente, todo lo que sentía por él desapareciera. Todo el amor, todo el sacrificio, todo lo que había hecho por él. Todo se esfumó en un segundo. Me pasé el resto del día recogiendo mis pensamientos, mientras él seguía lanzándome mensajes, insistiendo en que estaba todo mal interpretado, que solo era un mal momento. Claro, un mal momento en el que me llama relleno, y me deja en la calle mientras él está ahí, celebrando con otra persona. A estas alturas, la fiebre ya no me importaba. No podía creer lo que me estaba diciendo. Sabía lo que tenía que hacer. Lo mejor de todo, no tenía que hacer nada que no fuera lo que me saliera del alma. Así que, con todo lo que me quedaba de energía, empacaba sus cosas. Su ropa, sus zapatos, su maldita vida. Todo iba directo a las bolsas de basura. Lo metí todo, como si fuera un trabajo simple. Ahí estaba yo, tirando a la basura la vida que había compartido con él. Y no paré. No paré hasta que lo tuve todo listo para ser devuelto. Y no fue solo eso. Decidí que no iba a ser tan generosa. Lo mandé todo directamente a su departamento, a ese edificio en el que solía sentirme como en casa, pero que ahora solo representaba una gran mentira. Empaqué todo y, como una reina destronada, lo mandé todo, con una sonrisa sarcástica en el rostro. Todo lo que había sido de él ya no era suyo. Le había dado todo lo que necesitaba, la mejor despedida que pudo recibir. Lo bloqueé, lo eliminé, lo saqué de mi vida de una vez por todas. Pero, claro, no me podía quedar tranquila. Él no iba a dejarme ir tan fácilmente. Así que me preparé para lo peor. Pasaron unos días. El dolor se transformó en algo mucho más grande, una mezcla extraña de ira, desdén y una curiosidad morbosa por saber si él realmente pensaba que yo iba a quedarme esperando su regreso. Claro, todo lo que él había dicho seguía resonando en mi cabeza, como si no pudiera escapar de esas palabras crueles. Pero yo ya no era la misma. La Valeria que había sido su relleno ya no existía. En su lugar, había una mujer que se había cansado de las mentiras, de las promesas vacías y de ser la víctima de su manipulación. La primera llamada vino después de las 2 de la mañana. Yo, que había estado dormida profundamente debido a la fiebre que apenas comenzaba a ceder, desperté sobresaltada. No me hizo falta mirar la pantalla del teléfono para saber quién era. Eduardo. Claro. ¿Quién más podría ser el idiota dispuesto a llamar en plena madrugada? Lo dejé sonar, porque en realidad no tenía ganas de hablar con él. Pero él no entendía de silencios. A la mañana siguiente, las llamadas continuaron, cada vez más desesperadas. Valeria, te prometo que lo que pasó no es lo que piensas, solo fue un error. La misma cantaleta que había estado repitiendo durante los últimos días. Error, error, error. Estaba claro que él pensaba que yo era estúpida, o tal vez esperaba que me hiciera la tonta para poder seguir con su vida sin consecuencias. Pero yo ya había alcanzado mi límite. Cada llamada era una oportunidad más para exponer su patético intento de controlarme. A la tercera llamada, decidí contestar, porque, honestamente, ya me estaba divirtiendo con su insistencia. Estaba tan furiosa que podría haberle hablado de una manera tan cruel que habría hecho que se arrepintiera de haber nacido. Pero, claro, no iba a bajar a su nivel. Mejor que fuera él quien se cavara su propia tumba. Eduardo, ya basta, le dije. Mi voz tan fría que podría haber hecho que se congelara en el mismo lugar. Me cansé de tus mentiras. Ya no me importa lo que tengas que decirme. ¿Sabes qué? Te felicito, eres increíblemente valiente, pero solo para hacerle daño a las personas que te quieren. En cuanto colgué, sentí una especie de liberación. Era como si hubiera soltado un peso que había estado cargando demasiado tiempo. Pero, como ya había supuesto, él no iba a rendirse tan fácilmente. A los pocos minutos, me llegó un mensaje. No, no era de disculpas, era mucho peor. Voy a ir a tu departamento. Necesito hablar contigo en persona. Tienes que escucharme. No puedes hacer esto, Valeria. Me reí. Sí, reí, porque no podía creer lo que estaba leyendo. Él pensaba que podía simplemente aparecer en mi puerta como si nada hubiera pasado. ¿Que yo, como tonta, iba a abrirle la puerta para que me siguiera manipulando? No lo entendía, pero sabía una cosa. Esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, a eso de las 8 de la noche, él apareció en mi puerta. No pude evitar una sonrisa sardónica cuando lo vi. Estaba en su típico estado de ebriedad, tropezando como un idiota y con una actitud tan arrogante que solo me hizo reír aún más. Golpeó la puerta y, antes de que pudiera decir algo, se lanzó a hablar. Valeria, abre. No te hagas la difícil. Sé que me extrañas. Sé que me amas. No puedes dejarme ir así. Y entonces, como si no pudiera estar más confundido, agregó, te traigo flores. Sí, flores. Flores, como si eso fuera a hacer que olvidara todo lo que había hecho. Y lo peor, traía las mismas flores que le había dado a la otra chica en aquella fiesta. Ahí fue cuando todo se volvió aún más absurdo. Le abrí la puerta, y antes de que pudiera decir nada, lo empujé de vuelta al pasillo. ¿Sabes qué? No me interesa lo que tengas que decir. Fuera de mi vida, dije con una calma helada que le hizo dar un paso atrás.
Fue entonces cuando, en un arranque de rabia, trató de entrar por la fuerza, empujándome mientras intentaba abrir la puerta. Sin pensarlo mucho, lo empujé de nuevo, y en medio de su furia, lo tiré al suelo. El relleno no te pertenece, Eduardo, le grité, disfrutando la caída de su ego. Y antes de cerrarle la puerta en la cara, le lancé su billete de disculpa, el mismo que me había enviado por mensaje, directo al basurero. Que te sirva de algo. Ya no me interesa nada que venga de ti. Eduardo se levantó tambaleante, maldiciendo mientras se alejaba, pero no sin antes gritarle al edificio entero lo que pensaba de mí. ¡Qué patético! Se fue, pero antes de salir por completo, me dedicó una mirada asesina, como si pensara que esto no había terminado. Pero yo ya sabía lo que venía. Él no iba a rendirse tan fácilmente. Y esa noche, me preparé para lo peor, lo que fuera que él estuviera planeando, yo estaba lista para enfrentarlo. Los días pasaron, pero el fantasma de Eduardo no me dejaba en paz. Ya no me importaba, claro, pero su persistencia tenía algo de cómico. A pesar de que lo había dejado claro de la manera más fría posible, él continuaba con sus patéticos intentos de reconquistarme. Había algo muy triste en su actitud, algo tan ridículo que casi me daba pena. Pero no iba a caer en esa trampa. Ya no. Una tarde, me encontraba en el salón de mi departamento, organizando unas cosas que había dejado de lado. Estaba tranquila, sin esperar nada, disfrutando de mi espacio recién recuperado, cuando escuché un ruido en la puerta. Al principio pensé que podría ser un vecino o algún repartidor, pero al asomarme por la mirilla, me quedé paralizada. Era él. La escena parecía una especie de telenovela barata. Eduardo, de pie frente a mi puerta, con una expresión tan patética que podría haberme hecho reír si no estuviera tan cansada de todo este circo. Traía una botella de vino barato y una cara que claramente decía me siento avergonzado, pero no lo suficiente como para no seguir intentándolo. No quise abrir. Miré por la ventana y vi que se tambaleaba, se sentó frente a la puerta, con la botella en mano, como un niño grande que no entiende que los juegos han terminado. Era tan ridículo que ni siquiera quería dignificarlo con una respuesta. De repente, el sonido de su voz me hizo girar la cabeza. Valeria, por favor, abre, sé que te he hecho mal, pero esto no es justo, ¿de verdad vas a dejar que todo termine así? Por favor, dame otra oportunidad. Me eché a reír. Sí, de verdad lo hice. Me reí como si estuviera viendo una película de terror de bajo presupuesto. ¿Cómo podía pensar que me haría cambiar de opinión con una botella de vino y palabras vacías? ¿Pensaba que me podía comprar con un gesto tan barato? Finalmente, abrí la puerta, no para dejarlo entrar, sino para darle el último show de su vida. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? Le dije, con una sonrisa que no era ni de lástima ni de ira, sino una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Crees que con una botella de vino y un par de promesas vacías vas a hacerme cambiar de opinión? Ni lo sueñes. Eduardo intentó dar un paso hacia adelante, pero esta vez no iba a dejar que se acercara. Lo empujé con más fuerza que la vez anterior, y él, por supuesto, tropezó hacia atrás, casi cayendo. Pero lo peor vino después. En un acto de desesperación, como si todo su mundo estuviera colapsando a su alrededor, levantó la botella de vino y comenzó a derramarla sobre mi alfombra, como si fuera una especie de sacrificio ritual. Te lo juro, Valeria, no te vayas, por favor, te necesito. La escena era tan surrealista que casi me sentí mal por él. Casi, pero no. No iba a dejar que esta historia se convirtiera en un drama que él pudiera manejar a su antojo. No iba a ser el último acto de su patético intento de manipulación. Me agaché, recogí la botella que se había caído al suelo, y con una expresión de aburrimiento, le dije, ya basta, Eduardo. Este show está muy mal escrito, y ya no quiero ser parte de él. ¿Por qué no te vas y dejas de hacer el ridículo? Él no se movió. Seguía mirando al suelo, como un niño travieso que sabe que está haciendo algo malo, pero que no tiene la mínima idea de cómo parar. Sabía que necesitaba poner fin a esto de una vez por todas, pero de alguna manera, me sentí más fuerte que nunca. Él me había subestimado al pensar que me quedaría en el mismo lugar de siempre, como su relleno. Pero la Valeria que estaba de pie frente a él ya no era esa. Finalmente, con un último suspiro, Eduardo se levantó y se alejó. No dijo nada más, solo miró hacia atrás una última vez, como si todavía estuviera esperando que le abriera la puerta. Pero ya no me importaba. Ya había sido suficiente. Me quedé allí, observando cómo se alejaba, mientras mi mente comenzaba a limpiar todo lo que había estado contaminado por sus mentiras. La mujer que tenía frente a él era una versión más fuerte, más sabia y completamente libre de su influencia. Ya no iba a ser su relleno, ni su segunda opción. Ya no más. El tiempo siguió su curso, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No se trataba de una superación instantánea ni de un proceso mágico. Era más bien una sensación de estar finalmente despertando de un largo sueño en el que la única persona que realmente importaba era yo. Ya no iba a seguir permitiendo que alguien, especialmente Eduardo, me hiciera sentir como si fuera menos que lo que soy. Pasaron unas semanas desde el último encuentro. Durante esos días, me dediqué a limpiar mi vida de manera literal y figurada. Mi departamento ya no tenía rastros de él, ni su ropa, ni sus regalos baratos, ni los recuerdos vacíos que había dejado atrás. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, lo que más me alegraba era que mi corazón, finalmente, se estaba recuperando de la tortura emocional que él me había causado. Pero no lo podía dejar ir tan fácilmente. ¿O no? Todavía me quedaba algo que hacer. Una tarde, mientras estaba organizando un par de cosas en mi celular, recibí una notificación. Era un mensaje de texto de Eduardo. Sabía que iba a suceder tarde o temprano. El tipo no tenía límites. Pero esta vez, la respuesta iba a ser diferente. Valeria, por favor, te lo ruego, déjame explicarte. Lo que pasó fue un error, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que lo olvides. Me reí. Unas cuantas semanas habían pasado desde que lo eché de mi vida, y aún se atrevía a escribir. Un error, me decía. No,
No fue un error. No fue una simple distracción o algo por el estilo. Fue una traición. Y eso no se olvida con palabras bonitas o promesas vacías. Dejé el celular a un lado y me dirigí a mi closet. Tenía algo en mente. Un plan. No iba a ser algo rencoroso ni cruel, pero sí quería que sintiera lo que yo había sentido. La humillación, el desprecio, la tristeza. Algo que lo hiciera entender que yo no era la persona en la que podía seguir jugando. Me dirigí al baño, tomé un par de sus cosas, unas cartas que había encontrado de él durante los días de nuestra relación, y las metí en una caja de cartón que había dejado desde el día en que me mudé a mi nuevo departamento. Lo que estaba a punto de hacer no era para mí, sino para él. Quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Escribí una nota, corta, pero contundente. Ya no soy la opción fácil. Ya no soy el relleno. Y nunca más seré la que te da una segunda oportunidad. Aquí tienes lo que me dejaste, recuerdos vacíos, promesas rotas y una vida que ya no me interesa. Luego, sellé la caja con cinta adhesiva, asegurándome de que todo estuviera perfectamente cerrado. Me levanté de la mesa, miré la caja, y sonreí. Esto no era solo un acto simbólico. Era mi manera de cerrar el capítulo de la forma que él nunca esperó. Llamé a un servicio de mensajería. No iba a ir hasta su casa. Eso era demasiado fácil. No, lo iba a hacer más dramático. Más significativo. Quería que recibiera la caja en su oficina. Que todos los que estaban alrededor de él pudieran ver lo que había hecho conmigo. Lo iba a exponer, pero no de la forma que él pensaba. Lo haría desde las sombras, sin estar presente. Que se diera cuenta de lo que había perdido, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Esa misma tarde, la caja llegó a su destino. Lo supe porque su número apareció en la pantalla de mi celular. En ese momento, una pequeña satisfacción se apoderó de mí. Lo había hecho. Había hecho algo por mí misma, algo que él jamás pensó que haría. El teléfono sonó. Era un mensaje de texto, pero esta vez, de su oficina. ¿Qué es esto, Valeria? ¿Por qué me mandas esto? ¿Qué te pasa? Lo leí en voz alta, casi riendo. Estaba más que claro que aún no entendía lo que había hecho. Pensaba que podía seguir controlando la situación, que podía manipularme como siempre lo había hecho. Pero ya no. Ya no iba a ser su muñeca. Respondí con una sola palabra. Libertad. No necesité más explicaciones. No iba a seguir dando razones ni justificando mis acciones. Ya no necesitaba hablar con él, ni siquiera explicarle por qué lo había hecho. La caja, la carta y mi mensaje eran más que suficientes. Esos días se volvieron un torbellino de emociones encontradas. Me sentía más fuerte que nunca, pero también estaba orgullosa de la persona en la que me estaba convirtiendo. Sin saberlo, Eduardo me había dado el empujón que necesitaba para redescubrirme. Ya no me veía como la chica que esperaba su atención, su validación. Ahora veía a una mujer que, aunque herida, había aprendido a ser más que suficiente por sí misma. El día en que todo terminó, yo estaba sentada en el sofá de mi nuevo apartamento. No me sentía triste, ni siquiera emocionada. Ya no tenía espacio para eso. Mi vida había dado un giro de 180 grados, y lo mejor de todo era que me había dado cuenta de que no necesitaba a nadie más para sentirme completa. Ni a él, ni a nadie que intentara minimizar mi valor. Un par de días después de haberle mandado la caja, recibí otra llamada. Esta vez no fue por mensaje de texto, sino por teléfono. Lo supe nada más ver el número en la pantalla. Eduardo. Sabía lo que me iba a decir, pero no me importaba. Mi corazón ya no latía por él. Y si soy honesta, su llamada no era más que una molestia en mi día. Contesté el teléfono, y antes de que pudiera soltar su acostumbrada charla de manipulación, le corté. Escúchame bien, Eduardo. Ya basta. Ya no te quiero, no me interesa saber nada de ti. Así que, por favor, no vuelvas a llamarme. Adiós. Colgué sin esperar respuesta. Fue liberador. Sentí que el aire en el departamento estaba más fresco, como si la pesada carga que había estado arrastrando se hubiera ido de una vez por todas. Y eso fue lo que más me sorprendió. El alivio. Pero la historia no terminó ahí. Lo sabía. Sabía que este tipo no iba a dejar las cosas tan fácilmente. Siempre había sido el tipo que no aceptaba el no por respuesta. Y, por supuesto, tenía que aparecer en mi vida una vez más, solo que esta vez, lo haría de la manera más patética y desesperada posible. Esa misma tarde, alguien tocó a la puerta. No pensé que fuera él. Mi vida había vuelto a la normalidad, al menos por ahora. Al abrir la puerta, me encontré con un paquete. Un sobre con mi nombre. Sabía de inmediato quién lo había dejado ahí. Lo abrí. En su interior, había una carta. No la leí de inmediato. La dejé en la mesa, sin ganas de perder un solo segundo en leer sus palabras vacías. Al final, lo hice, solo para ver hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para manipularme una vez más. En la carta, pedía disculpas. Decía que no podía vivir sin mí, que quería regresar. Hablaba de arrepentimiento, de su amor incondicional, de lo mucho que significaba para él. Y, por supuesto, le metió el toque de siempre. Me equivoqué, Valeria. Te lo juro, fue solo una aventura tonta. No sé qué me pasó. Te prometo que cambiaré. Esas palabras, esas malditas palabras, habían sido las mismas que me dijo el día que descubrí su infidelidad. Lo mismo que me dijo cuando trató de hacerme sentir culpable por su deslealtad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora estaba suplicando por mi perdón? Era patético. Y lo peor de todo es que sabía que en cualquier otro momento, en cualquier otra circunstancia, hubiera caído de nuevo en sus mentiras. Pero no esta vez. Con una risa sarcástica, tiré la carta al bote de basura, junto con las promesas vacías y las ilusiones que él había creado para su conveniencia. No quería ni leerla, ni escuchar sus excusas. Estaba más allá de eso. Ya no había vuelta atrás.
Y así, en la quietud de ese departamento que ahora sentía como un refugio, me di cuenta de que ya no estaba atrapada en su manipulación. Ya no era su juguete, su relleno. Ya no era la persona que él podía controlar a su antojo. Ahora era la mujer que, a pesar de todo lo vivido, había aprendido a levantarse, a seguir adelante y a dejar ir lo que no valía la pena. Al final, no necesité su perdón ni su presencia. Solo necesitaba mi propia paz. Y eso, mis queridos lectores, es lo que finalmente conseguí. ¿Qué opinan ustedes? Después de todo lo que he pasado, me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ha vivido algo parecido? ¿Cómo reaccionaron cuando descubrieron la traición de alguien cercano? Dejen sus comentarios y opiniones abajo. Todos hemos pasado por algo doloroso, y siempre es interesante conocer cómo otros manejan situaciones similares. ¿Qué les parece lo que hice? ¿Creen que mi venganza fue excesiva o justificada? Los leo, no sean tímidos. Gracias por leerme hasta el final. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.